buenas. Bienvenidos a su podcast EduAction, donde hablamos de educación de todo tipo, a todo nivel. Hoy tenemos una gran invitada, Viviana Barona. Ella es psicóloga clínica, especialista organizacional, abordaje clínico en niños, jóvenes y adultos. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, aquí con todo lo que necesites conocer de mí. Pues gracias. Veo que estás en tierras, como decías tú, calenticas, de mucho calor humano, sobre todo por allá por Colombia, en Cali. Cuéntame, cuéntame qué específicamente es lo que haces, porque me llama mucho la atención eso del abordaje con niños, jóvenes y adultos. Bueno, mi enfoque es clínico, entonces tú sabes que por tener el enfoque clínico, pues obviamente se reúne algo que se llama el sistema de familia. Y el sistema de familia es el abordaje desde el niño, el adolescente hasta el adulto. Dentro de este sistema de familia se están creando unos conceptos en los cuales sabemos que vienen unas programaciones, y esas programaciones, ¿desde dónde las traemos? De casa, la raíz viene allí, y sobre todo vienen inmersas en nuestro comportamiento y también en nuestro sistema de herencias o carencias. Entonces, para mí, ¿por qué es importante el sistema de familia y buscar que realmente si una persona arranca un proceso terapéutico, pues se involucre como todos? Pues porque finalmente el adolescente que está con la rebeldía, digamos, o con esos cambios propios de la edad, el papá me dice, no, definitivamente no puedo con él. ¿Por qué no ha cambiado? Le digo, pues porque sigue viviendo contigo y porque sencillamente tú no has hecho terapia. Entonces, es allí donde se dan cuenta de que tanto el proceso, como tú lo dices, es un proceso educativo. La parte mental es un proceso de rehabilitación y de conocimiento. Resulta que antes no conocíamos que el tema era algo tan importante que finalmente dependía desde casa hasta la estructura educativa, hasta zona laboral y hasta la zona del éxito. Entonces, pues eso es a lo que me dedico, con muchos procesos terapéuticos enfocados realmente en conceptos de crecimiento, cambios y modificaciones a nivel de comportamiento. Qué interesante, porque fíjate que tú unes a la familia como lo que es un sistema. Realmente a partir, en mi caso, a partir de las 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, cada uno anda por su lado y se ocupa en lo que se tiene que ocupar, bien sea el colegio, el trabajo, la casa, cada uno en su colegio. Yo tengo 3 hijos. Tengo un amigo que tiene adolescentes y cuando le preguntan, él dice que tiene 3 aborrecentes. Es un poco drástico. Dios. Sí. O sea, sí es dramático. Sí, pero a uno de los míos yo le digo que no respira, rebuzna. Porque cada vez que uno le pregunta algo es... Pero es que cada uno, digamos, nos ocupamos de lo nuestro en el trayecto del día y luego al final cuando nos unimos, como que todavía seguimos cada uno en lo nuestro y queremos que todos los demás se adapten a uno. Y lo que tú dices Lo que pasa es que cierto. el resultado es simplemente algo tan claro como esto. Estamos tan preocupados por el externo que el interno se nos olvida, y el interno se llama la empresa principal, que es uno de los conceptos que para mí es muy importante, de que la gente entienda de que si tú llegas a tu empresa, tú llegas, saludas, tienes el mejor contacto con tus empleados, estás cumpliendo con todo lo que te exigen, pero en casa no, porque en casa nos acostumbramos tanto a la poca convivencia y al poco conocimiento de ese adolescente, de ese papá, de esa mamá, que finalmente decimos, pues si estamos aquí, ¿no? O sea, ¿como para qué? Y resulta que nos olvidamos de que nuestra principal empresa es nuestra familia. De ahí se crean todos los conceptos, pero también se crean, ojo, las grandes batallas se crean en casa, las grandes guerras y heridas se crean en casa, pero también las grandes personas se crean en casa. Entonces es desde allí como reunimos que esos espacios en los cuales todos llegamos con la misma palabra a las 6 de la tarde, ¿cuál es de todas las casas? ¿Cuál es? Hola, ¿cómo estás? No sé, ¿qué hicieron hoy? Yo no creo que sea la palabra de todas las familias a las 6 de la tarde. No lo sé. En mi casa es muy Estoy común. ¿Qué hicieron hoy? ¿Cómo les fue hoy?
Ok, o sea, tu casa es zona diferencial. En la mayoría de los pacientes o las casas de familia que yo veo y cuando reúno este sistema de familia o cuando se hacen talleres, la palabra típica de las 6 de la tarde, estoy cansada. No, La gente eso en mi llega con caso el me toca a concepto las del 10 de la cansancio. noche. ¿Cómo? Eso en mi caso es a las 10 de la noche más o menos. Ok, bueno, a las 10 de la noche. Cada que nos encontramos esa palabra cansancio significa quiero que no me hables, quiero que me des mi espacio, quiero un tiempo para mí. O sea, ese no eso va a ser un tiempo ni para jugar, ni para sentirte como estás de adolescente, sino que necesito respirar. Y eso es lo que pasa. Esa parte del oxígeno que necesitamos en casa nos está dando. Y eso es lo que está levantando grandes barreras emocionales y eso obviamente está generando en estos adolescentes unos cambios bien profundos, ¿no? Claro. Ahora, tú hablas de algo, yo quiero que tú me hagas una diferencia para yo poder entender un poco mejor. Tú hablas de que nuestra familia hay que tratarla como nuestros clientes, ¿cierto? Ujú. Sí. Eh, pero también me hablas de que la familia es la empresa. Ujú. ¿Cómo hacemos esa mezcla? ¿Cómo diferenciamos? Porque no es fácil. No es fácil, como decías, entre el cansancio, entre el querer mi espacio. Y no te hablo yo como Carlos, sino que cada una de las personas necesitan su espacio en algún momento. Porque a veces yo me puedo acercar a uno de mis hijos o a mi esposa y en ese momento justamente puede ser, "Ah, estoy cansado o estoy cansada". Ujú. Y Es son momentos que aquí hay que donde respetar. se debe empezar a combinar el concepto claro de lo que se tiene y de lo que se está preparando en el proceso de la vida. O sea, porque si lo primero que te entregan a ti como un préstamo es tu familia, pues tienes que saber primero, bueno, qué sistema de protocolos les voy a dar. Y el protocolo, acuérdate que lo necesitamos en cualquier parte de nuestra vida. Entonces, el protocolo inicial es conversemos, hablemos. Quiero que tú me digas lo que sientes. Segundo nivel de protocolo es el saludo, es el espacio de ese saludo, es saber de que yo estoy conectado contigo porque tú eres lo más importante para mí. Recuerda, yo reúno el concepto que veo todas las patologías de la familia o de la persona, pero también necesito involucrarlos a lo que la vida nos va a demandar, que es la parte organizacional. O sea, todos estamos bajo una estructura de un modelo de que queremos ser alguien en la vida, pero si no lo que he creado en mi casa, muy difícilmente me va a costar hacerlo en la empresa o en la empresa, en el trabajo, en donde tú, porque yo hago muchos procesos de selección y cuando veo la selección y la veo poco baja con esa persona que estoy eligiendo, digo, pero ¿por qué le falta actitud? Porque nunca se sentaron en la casa a decirle, mira, no te preocupes, la conexión de la alegría es que hoy vamos a sonreír, hoy te voy a regalar ese abrazo, hoy necesito que cuando tú entres a las 6 de la tarde me recibas como si nunca me hubieras visto, pero no pasa en casa. O sea, yo les digo, yo tengo hijos, o sea, ya no son adolescentes. Mi hija mayor tiene 23 años, es psicóloga enfocada en niños. Mi hijo de 19 es futbolista. Entonces yo les digo, cada que ustedes salgan de aquí a esta casa y cuando me vean y ustedes entren de nuevo, nos vamos a abrazar como si nunca nos hubiéramos visto. Entonces ellos llegan y dicen, qué bueno verte otra vez. Claro, porque es que tú sabes que cada vez que salimos tenemos solamente ese momento para despedirnos, para agradecerte, pero eso nos enfoca ya. Entonces, la idea de este concepto es que las personas entiendan de que la familia se debe crear como la empresa principal, o sea, son tus mejores ganancias, de ahí vas a recibir tu mejor crédito, de ahí te van a dar el mejor proyecto, o sea, es lo máximo, pero resulta que no lo vemos de esta manera, porque acuérdate que las barreras emocionales se levantan en casa. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a fortalecer y a que las personas entiendan de que el concepto es sencillo, porque afuera nos comportamos tan diferente con nuestros amigos y llegamos a nuestra casa y no es así. Es que normalmente yo creo que en las familias cuando bien sea llegamos o salimos de casa, tratamos mucho los problemas, más allá de lo que tú estás diciendo, de fortalecer carácter, de decir, este es tu refugio de alegría, por decirlo de alguna manera, este es tu refugio de soporte, aquí está tu familia para lo que tú quieras. Normalmente es, no hemos hecho esto, no has hecho aquello, no he hecho a lo otro, y entonces por culpa de esto, entonces pasa aquello.
Y eso es lo que tú estás diciendo más o menos, muy, muy someramente, de que hay que darle la vuelta. Exactamente, porque tú no llegas a la empresa y todos los días te reciben, ay, no cumpliste con esto, ay, te faltó hacer esto, no, y por eso te vamos a cancelar el pago, de verdad, estos 15 días no va a tener, no, pues te enfocas en unos resultados y esas son las competencias. Hay dos tipos de competencias que se deben aplicar tanto en el concepto de familia como en el concepto de empresa o de éxito, de crecimiento educativo. La primera competencia son sus competencias emocionales, todo aquello que estamos fortaleciendo a través de la emoción. La emoción nos va a acompañar hasta el día que nos vayamos de este mundo. Pero como las personas lo entienden, entonces piensan de que, no, pues si me deprimí, estoy triste, no, eso lo vamos a sentir. Pero si las tenemos fortalecidas y las conocemos, pues va a ser muy fácil saber que vamos a tener esa inteligencia emocional. Entonces tenemos esas competencias emocionales que las formamos ¿en dónde? En mi primer vehículo, en mi primera instancia, que se llama mi casa. Y las segundas competencias son las competencias laborales, gestionales, con las que nos vamos a mostrar. Si yo estas dos competencias que no las tengo fortalecidas, simplemente se van a ir a la zona de la exigencia, a la zona del castigo, a la zona de no lo hiciste, nadie va a llegar al éxito que buscamos a nivel personal, porque todo el tiempo nos juzgaron. Entonces mira las heridas que vamos levantando. Entonces, primera herida, injusticia. Tú no te pareces a tu hermano. Y como no te pareces a tu hermano, mira, ¿por qué sí puede cumplir? Primera herida que levantamos, injusticia. Va a llegar a la empresa y se va a sentir una persona muy insegura. Segunda herida que se levanta en casa, la herida del abandono. Estamos todos en casa, pero finalmente cada uno en su cuarto, con espacios muy chéveres, con toda la tecnología, pero cada uno en una zona de refugio. Se llama zona de refugio porque es mi momento. Pues resulta que no es una zona de refugio, es una herida de abandono. 3. Siguiente herida que levantamos en casa. Entonces mira que todas esas heridas me llevan a ¿qué? A comportarme de cierta manera en la vida. Entonces, no, nadie me paró bola, entonces yo me hago acá, me refugio, y ahí están las personas tímidas. Ahí empezamos con los límites. Entonces esos límites son ¿dónde se crearon? En la casa. Siguiente herida, podemos tener una herida de rechazo. ¿Y por qué la herida de rechazo? Porque no hiciste esto, porque no lo cumpliste. Mira, si la calificación es esta, pero si la calificación es simplemente un número, tú te necesitas de levantar es la parte emocional de tu hijo para que se enfrente a que él no tiene que ser el número uno, sino que tiene que destacarse como el número uno. Entonces es un concepto totalmente diferencial, que es lo que se está buscando en este momento donde después de pandemia nos dimos cuenta de los niveles más altos de depresión, de los niveles más altos de ansiedad en los adultos, en los adolescentes y en grupos de la tercera edad. Es cierto, pero mira, tú tocaste un tema ahorita muy difícil. Para mí como padre es muy difícil de hacer una separación, porque hablabas del tema de la nota escolar, de las calificaciones. Cuando un niño, y no lo llevemos al extremo de que va muy mal, pero cuando va, digamos, acá en Estados Unidos se califica A, B, C, D, E, F. Pero cuando el niño está en una C, ¿cómo decirle no te preocupes? Destácate, brilla, sal adelante, y no decirle, no es darle una jalada de oreja y decirle, amigo, busca la A, no te quedes en la C. ¿Qué pasa que no estás haciendo tus tareas? ¿Qué pasa que no estás estudiando? Porque ya la maestra me llamó, me escribió y me dice, mira, tal va ahí más o menos en el colegio. ¿Cómo hacer esa diferencia y cómo atacarlo para que no sea un castigo? Ok, aquí yo siempre digo a los padres que es el acompañamiento que les estemos brindando y lo que tú les has hecho como un ancla emocional. Todos, absolutamente todos, va a llegar el momento en que necesitamos enfocarnos en saber cómo salgo de ese hoyo que nos llevan a decir, estás cumpliendo, no estás haciendo esto, ojo, ¿no? Y la gente generalmente dice, te quito el celular porque es que realmente no, o sea, no lo puedes tener. Vení, pero es que estamos hablando de esta tecnología y estamos hablando de la actualidad, no es la época de antes, o sea, antes nosotros nos castigaban con no salir. Pero ahorita la tecnología es que por aquí haces las tareas, o sea, por aquí cumplís, por aquí te conectas con tu grupo de amigos. Entonces, decime qué es lo que falta en ese adolescente para que él no llegue a la nota que se busca. ¿Será que no le estamos acompañando de la manera correcta? ¿Será que ese niño siente que él lo dejaron para que él simplemente cumpliera y no importa el resto de lo que siento?
¿Será que ese adolescente en muchas ocasiones lo único que necesita es que ese papá o esa mamá se siente y le diga, ok, dime en qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que acuérdate que es lo mismo que cuando vemos a ese empleado quedado en esa empresa y nosotros pensamos, no hay que sacarlo. No, sí, echémoslo. O sea, echémoslo porque es que de verdad no cumple. Vení. Y no estás dando cuenta que ese empleado necesita y requiere una formación que en muchas ocasiones no se las damos porque pensamos que ya él está hecho para hacerlo todo. Entonces siempre esto se llama un proceso de oportunidades, ¿no? Porque tanto cualquier ser humano tiene la capacidad de salir como de fracasar. Y ese fracaso es el único que te lleva a ser mejor cada día. Cuando ese chico, ese adolescente llega a cita conmigo y me dice, mira, yo digo, pero esas notas, ¿qué pasa? Entonces yo empiezo a decirle, bueno, y entonces me dice, es que simplemente yo necesito que alguien me guíe. Mira, yo tengo adolescentes que ellos anhelan ir a cita simplemente para mostrarme todo lo que les está pasando. Y entonces, ¿dónde está papá y mamá? Ahora, ahí viene otra pregunta. Ok. Cuando está papá y mamá y le dicen a un adolescente, mira, ¿qué está pasando con tus notas? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no estás cumpliendo? ¿Por qué no estás cumpliendo con las tareas? ¿Por qué no estás estudiando? Y la respuesta es, ay, pues, no, déjame tranquilo, yo lo hago. ¿Cómo hacer? Porque ahí hay una barrera de la inexperiencia con la impaciencia. Sí. Lo acabaste de decir. ¿Qué no tiene fortalecido ese adolescente? La forma en cómo la persona le está llegando. No le están llegando bien. Acuérdate que el adolescente pasa por varios tipos de barreras. Ellos se vuelven entre los 12 y los 16 años, ellos son completamente sordos. Sí, ellos no tienen la codificación del mensaje en ese momento, ¿no? Y es que lo veo completamente. Entonces a ellos hay que trabajarles mucho la zona visual, la zona de que si lo ganas, yo te lo doy, pero visualízalo. Lo que pasa es que no visualizamos, en este momento las personas ya carecen de esa visualización. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos entreguen todo, que nos den todo, y ya el adolescente no se esfuerza. Y yo los llevo a que construyan retos. Cuando está ese adolescente con esa queja, con ese, ¿por qué? ¿Por qué me pides esto? Hay que entender que ese adolescente está pasando por una gran barrera emocional. Y es que estoy en este momento de mi vida completamente inapetente de lo que me pasa. Es como si a ti te colocan, no sé, un pan trasnochado de esos panes duros. No te lo vas a querer comer, porque es un pan calientico, chévere, rico. Y ese adolescente, lo que le está pasando en ese momento es que en su búsqueda no ha encontrado su visualización. Debemos como padres encontrar la zona de visualización de nuestros hijos. Debemos entender que los gustos de ellos no son los mismos que nosotros, que los resultados tampoco son los mismos. De pronto ese adolescente podrá tener otro tipo de inteligencia. Mira lo que me pasó a mí con mi hijo. Mi hijo estudiaba en un colegio súper alto de formación académica, pero él es futbolista y toda la vida se destacó por su deporte. Un día me sentó el colegio y me dijo, mira Viviana, o sea, vamos a tener que hablar muy seriamente contigo, Jacob es excelente, pero pues sus notas están, acá se califica de 1 a 10, ¿no? Sus notas están entre 7, 7.5 y pues buscamos el 10 en él. Entonces yo, ok, me dijo, vas a tener que tomar una decisión, colócale un refuerzo. Entonces eso me cuestionó mucho y tenía que tomar una decisión con él. Entonces esa decisión fue que el colegio no estaba valorando todo el concepto de su carga deportiva, porque era un chico que salía, entrenaba hasta las 10 de la noche. Entonces mi decisión fue decirles, no, mira, si tú no miras toda la inteligencia diferente de Jacob, yo tengo que tomar una decisión. Dijeron, ¿sabes qué dijeron? Que fue un momento en el cual me sentí como agredida, porque uno tiene que valorar todo lo que pasa en condición. Me dijeron, ok, entonces no es el colegio para él. Lo retiré y lo llevé a un colegio de deportistas de alto rendimiento. Ahí Jacobo cumplía con su nota de 10 y cumplía con su deporte. Hoy por eso es un jugador profesional, pero si yo no hubiera hecho, le hubiera frustrado a él su talento. Claro. Entonces, ¿qué queremos como padres? ¿Una visualización o un número? Claro. No, al final del día ellos mismos lo van a agradecer cuando uno menos lo piensa. Te van a decir, gracias, me acompañaste, me escuchaste y lo hicimos bien. Esto es un equipo y el equipo se debe formar. Esa es la parte difícil. La parte difícil como padre
Es decir, te lo digo por experiencia, es decir, dónde hacer esa diferencia, porque, a ver, mis hijos, yo tengo 2 hijos también que juegan fútbol, y decir, vamos a hacer la separación del fútbol a los estudios académicos y esto será que da resultado en un futuro. Si no da resultado, ¿cómo hacemos? Ahí entra una parte de ansiedad como padre brutal. Altísima. Sí. Es altísima. No te lo voy a decir que no, sino que ahí son de... Mira, yo le digo siempre a los padres que hay que saber entender, y por eso me gusta tanto de que el adolescente se vuelva muy competitivo. Pero no es competitivo en las ganancias, es el competitivo en saber hacer muchas cosas, ¿sí? Yo tengo adolescentes empresarios desde 14 años, siguen estudiando. ¿Y cuál es el enfoque? Esa ansiedad que él traía la convertimos en un producto. Aquí tengo un chico que tiene una empresa de arroz de leche, tenía una adicción muy alta. Yo le dije, no, pasame esa adicción y volvamos a esto realmente algo chévere. Le dije yo, no, esto es imposible. Y empezamos a hacer un arroz de leche. Ahorita tiene 50 empleados en su empresa. Wow. Tiene 17 años y es un chico que hoy por hoy me dice quiero estudiar administración y finanzas, quiero ser el número 1. Entonces, ¿qué lo llevó? De la parte más crítica de él, a la que más le habían juzgado, a la que más le habían criticado, él se volvió talentoso. Entonces, mira que es saber coger esas debilidades, esas tomas de decisiones que son tan difíciles para nosotros como padres, pero es saberlas hacer en el momento adecuado. Porque si no las hacemos en el momento adecuado, se pasa también oportunidades, se pasa realmente los sueños de estos chicos y realmente nosotros después quedamos con una frustración. Entonces, es saber escuchar, entender, y este chico hoy por hoy, mira, ahorita diciembre, sus ventas fueron impresionantes, ¿sabes? Me pide y te me dice, ayúdame a enfocar ahorita en la imagen, en la marca, no sé. Entonces es un chico brillante y no daban, los papás, estaba recluido en un centro de rehabilitación hasta que empezó el proceso conmigo. Y él decía que hoy por hoy es una persona que es otro. Entonces, esas son oportunidades. Y saber separar eso que me estás diciendo, mira, es cuestión de llegar y de uno decir, no lo hago por lo que yo quiera ver en mi hijo, lo hago porque él quiere brillar, porque saquemos lo mejor de ellos. Es que ellos tienen tantas cosas maravillosas, pero nosotros nos enfocamos en un solo resultado. Sí. Y lo viví, y pasé por esa ansiedad, no te preocupes. No, es que te lo comento porque justamente yo paso por una de esas, o sea, bueno, una no, yo paso por 3 de esas ansiedades distintas una de otra, porque además cada uno es totalmente distinto al otro. Diferente. Pero mi hija, te comentaba que mis 2 varones les encanta el fútbol. Pero a mi hija, desde pequeñita, ella tiene ahora 14 años, pero desde pequeña, ella siempre ha dicho que ella quiere ser repostera. Siempre. Okay. Y ella está, como decías tú, en ese 7, entre 6 y 7 en las calificaciones. Pero a ella no hay nadie que le quite de la cabeza que ella quiere ser repostera. Ella tiene 14 y puede tener a lo mejor 7, 10 años diciendo que ella quiere ser repostera. Y además tiene un talento increíble para eso, además. Sí, es clarísimo su enfoque. Cuando yo veo a una persona de esa y que me habla realmente de su enfoque, mira, ni siquiera yo le digo, ay, pero ¿por qué no intentar medicina? Yo jamás en la vida, ¿sí me entiendes? Jamás en la vida, porque ahí es donde uno levanta ese tipo de frustraciones emocionales que se van a ver como en tu adultez y se van a ver muy marcadas en las relaciones sociales, muy marcadas. Entonces, si ella lo tiene tan claro, tiene una visión tan clara que es la que deberíamos tener todos, pues finalmente, ¿qué debemos hacer? Apoyarla. Tal vez ella no te saque el 10, ¿sí me entendés? Pero si la colocas en, no sé, un MasterChef Celebrity, ella va a brillar y va a ser la mejor. Entonces, ¿de dónde sacamos la ruta de ser el mejor? Realmente de enfocarnos en la visualización clara de los sueños de los adolescentes y hasta de nuestros propios sueños, ¿no? Porque acuérdate que muchas personas, y eso se llama lealtades familiares, uno por lealtad familiar, uno termina haciendo lo que el papá le dijo.
Sí. pero la lealtad programada la que venía en nosotros no la hacemos porque finalmente decimos no. Y cuando yo veo a ese adulto en terapia, me dice, no, pues es que mira que yo por mi mamá quedé viviendo con ella y pues nunca hice lo mío. Ahí está. Y eso significa enfermedad. Entonces todo va enlazado. Entonces, qué chévere que podamos de verdad como padres fortalecernos en unos temas de mirar la visualización de nuestros hijos, los sueños y apoyarnos realmente desde qué queremos que ellos sean, número uno, o que sean realmente brillantes. Ahora, cuéntame algo, porque toda esta información está increíble. El que tenga hijos se estará dando cuenta de que esta información es oro, oro en palabras. ¿Dónde podemos buscar más información? ¿Cómo podemos hacer? ¿Tú solamente tienes terapias presenciales? ¿Las puedes tener online vía Zoom, Meet o alguna otra aplicación? ¿Cómo se puede hacer? Todo el proceso que deseen realmente realizar lo podemos hacer por terapias virtuales, atiendo muchas personas del exterior, estoy armando un gran paquete de talleres donde quiero formar a los padres en las diferentes órbitas del adolescente. Ojo, adolescente, hijos y suegros. Todos vamos a llegar a ser suegros o no. ¿Tú qué tal suegro vas a ser? Entonces desde allí tenemos que entrarnos a formar, porque lo más alto que se ha levantado para los suegros y las suegras son los chistes. No tenemos una gran formación de esto. Entonces quiero decirles que se está armando unos paquetes de talleres donde podamos entender de que la ruta de la vida no termina si mis hijos se van. Tengo que saber cómo ellos regresan a mí, porque nosotros no queremos visualizarnos como adultos, no sé, en soledad o en un centro para ancianitos, pues porque nos dejaron allá nuestros hijos porque no lo hicimos bien. Entonces mira que todo esto es un proceso. Entonces vamos a hacer talleres, de hecho estamos aquí tratando de proyectarnos talleres también allá, porque viajo a Miami porque mi hijo está pues haciendo formación de su equipo deportivo allá. Entonces todo y por redes pues me pueden encontrar. Chévere, buenísimo. ¿El nombre de tus redes? ¿Cuál es el nombre de tus redes? Por Instagram, ViviBR1989, ahí me consiguen, y por WhatsApp, 310-542-8796, acá bajamos daticos y cualquier cosa, ya saben, estoy en completa disposición de poderlos ayudar, podernos acercar a otro tipo de charlas y bueno, todo lo que necesiten. Viviana, muy, muy interesante, buenísimo todo. Lo único es que yo te voy a ser sincero, yo creo muy poco algo que tú me dijiste. Que tú tengas hijos de esa edad, 23. ¡Ay, qué bueno! Así me veo. Uy, no. Tú me hubieras te voy a dicho, mandar la foto y te vas a quedar aterrado, entonces. Tú me hubieras dicho que tenías hijos de 10 y 8 años, ok, está bien. Pero de 23, no, eso... 23 y va para 24, ojo, porque es que no es que me he aplicado votos, sino que para qué es que mi visualización fue haberlos tenido muy joven para poder en este momento de mi vida disfrutármelos como me los estoy disfrutando. Así que después les mando fotico en redes para que den cuenta de que... Y es colega, lo peor es que es colega. Pues buenísimo. Gracias, Viviana, 1.000.000. Buenísimo. Carlos, buenísimo. con todo gusto, un abrazo y bueno, cualquier cosa ya sabes que estaremos conectándolo en más de lo que necesites. Chévere, gracias. 1.000.000.